contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela y Reason Group, Odontología Especializada, presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este jueves 27 de octubre del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez, en los controles, Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por nuestras distintas plataformas digitales, incluyendo nuestra señal en YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo voy a comentar solo algunas, porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom. 3 muertos dejó un deslizamiento de tierra provocado por intensas lluvias en las costas de Venezuela. Esto lo tomo de Infobae. Hemos venido analizando el tema. Incluso nos preguntamos si nuestro país está preparado para este tipo de situaciones. La respuesta es que no, obviamente. Lo hemos escuchado ustedes de la voz de algunos expertos por distintas decisiones que se han tomado en el pasado y ahora mismo. El Instituto de Meteorología e Hidrología actualizó su previsión de clima y pronosticó que siguen desarrollándose núcleos que causan chubascos con descargas eléctricas y ráfagas de viento en 2 estados del país, generadas por la convergencia de una vaguada y de la onda tropical número 47. Una mujer y sus 2 hijos murieron en el estado La Guaira, al norte de Venezuela, bueno, lo que era el estado Vargas, esto lo decimos nosotros, debido a un alud provocado por las fuertes lluvias que cayeron sobre la vivienda. Así lo informó este jueves el ministro de Interior, Remigio Ceballos, quien, por cierto, no ha ofrecido números consolidados sobre las víctimas y pérdidas producto de las precipitaciones. Ya lo dijo él en su opinión, cuando estaba en las tejerías, medios de comunicación y periodistas estorban, esa fue su expresión. Lo cierto es que ahora, más que nunca, los ciudadanos necesitan de información transparente y oportuna, sobre todo en este momento de contingencias, pero ya saben ustedes cuál es la situación de nuestro país. Sin más lejos, bueno, más de 60 estaciones han sido cerradas en los últimos 4 meses, 15 solo en la última semana. En otras noticias, a propósito de, bueno, la situación internacional, relojes y hoteles exclusivos, esto trascendió en una publicación del País de España, bueno, pertenecían a Diego Salazar, que gastó $2.5 millones en lujo por corrupción en PDVSA. Diego Salazar, empresario venezolano, primo de Rafael Ramírez, gastó millones de dólares en lujos, desde relojes de 806.000 en relojes suizos hasta $610.000 en el Hotel Ritz, mientras perpetraba entre 2007 y 2012 el expolio, dice esta nota del navío de Petróleos de Venezuela, con información de esta investigación que ha publicado el País de España. Todo este dinero sería absolutamente necesario ahora mismo en momentos de contingencia como el que atraviesa nuestro país, pero bueno, ya se perdió. Se lo gastaron, expoliaron efectivamente los dineros de la nación. Y en tanto eso ocurre, la comunidad internacional sigue de cerca el devenir político en nuestro país. De esto vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy. Los senadores Marco Rubio y Ted Cruz, en una carta a la que tuvo acceso la agencia EFE, acusaron al presidente Joe Biden de erosionar la legitimidad de Guaidó. Los parlamentarios republicanos de la Casa Blanca sobre acciones que dan una peligrosa, esto está entre comillas, legitimidad al régimen de Maduro. Y esto ocurre en momentos en los cuales, saben ustedes, bueno, está planteada unas primarias de la plataforma unitaria de cara a una eventual elección presidencial. Nos acompaña el embajador Milos Alcalá, que fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Naciones Unidas y Brasil. Con él vamos a tratar de analizar todos estos temas. Embajador, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Muy contento de estar en tu programa. Yo le pedí un primer comentario acerca de este tema, la preocupación de la comunidad internacional sobre el devenir político en nuestro país. Está planteada esta discusión sobre la continuidad o no del gobierno interino. Ahora mismo trasciende esta carta que publicaba en exclusiva ayer la agencia de noticias EFE de 2 senadores republicanos expresando preocupación
sobre la posición asumida por el gobierno norteamericano en torno a este tema. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, el primer comentario te haría que realmente es sumamente grave el que, teniendo un respaldo internacional muy pocas veces visto, lo que ha sido la oposición democrática, con más de 50 estados que han respaldado la alternativa de un nuevo gobierno, bueno, se haya despilfarrado ese capital por una serie de torpezas, por una serie de errores y la falta de haber mantenido ese respaldo. Vemos en el caso de Ucrania cómo la unidad dentro de Ucrania ha logrado un respaldo incondicional a nivel mundial. En cambio, en el caso nuestro, pues hay como una especie de resquebrajamiento. La posición internacional ha llegado al punto de decir, bueno, señores, resuelvan ustedes su problema, porque las múltiples idas y venidas a las capitales de Europa, de Estados Unidos, de los aliados que nos han respaldado, tienen posiciones absolutamente divergentes, a veces diferentes, y eso los lleva a tener una situación en donde los múltiples lobbies para llegar al caso de los Estados Unidos existen. Entonces, claro, tenemos una inmensa mayoría que hay que seguir llevando adelante, pero una forma absolutamente, como decía esto en el caso de la naturaleza, transparente y oportuna, en donde podamos nosotros ser artífices de nuestro futuro, pero un futuro que nos permita a nosotros solucionar la grave crisis que vive el país. En los Estados Unidos existe el lobbying de Chevron, existe el lobbying de los familiares de los presos políticos americanos, existe el lobbying también de la preocupación de Venezuela como un país de energía en una crisis que ha producido Rusia, pero también existe un lobbying muy favorable a la democracia, a la libertad, como esta carta de Marco Rubio, y eso es lo que hay que trabajar. Ahora, eso no es automático, eso exige también otra forma de procedimiento y que nos permita a nosotros fortalecer internamente una oposición e incorporar a gente excluida dentro de una visión. Tenemos una especie de cogollito que se está implantando, que son los que deciden, pero eso hay que aumentarlo con una participación de otros actores que puedan llevar adelante las transformaciones drásticas que exige el país en una nueva realidad, en un nuevo gobierno, en una nueva visión estratégica hacia el futuro. Ahora, usted dice existe una especie de cogollito. ¿A quién se refiere, embajador? Me refiero al G4 concretamente. Yo creo que dentro del G4 existen partidos que no se han dado cuenta que ya no tienen la trascendencia o la fuerza que han tenido en el pasado. Eso no es un fenómeno solamente venezolano. Si vemos a nivel mundial como el gran partido socialista de Mitterrand, que arrasó en las elecciones, hoy en día saca un 1%. Vemos como grandes partidos como el Partido Socialdemócrata Brasileño del estadista Fernando Henrique Cardoso hoy está reducido a su mínima expresión, y lo mismo sucede en varios países de América Latina y del mundo. Entonces, el tratar de mantener un liderazgo, un cogollito durante más de 30 años y pensar que se van a solucionar las cosas, pues evidentemente creo que ese no es el camino. Hay que abrirlo. Hay que abrirlo primero a los jóvenes, nuevos liderazgos, tratar de promoverlo, y eso no es sencillamente una decisión, sino formación, es el volver dentro de las acciones que tanto COPEI con Aristides Calvani como Acción Democrática con la formación de jóvenes por la democracia y la libertad, hay que hacerlo, pero al mismo tiempo incorporar a gente con experiencia, no solamente a los jóvenes, sino también abrirle la puerta a voceros importantes que puedan llevar adelante una estrategia, no libros ni tomos sobre lo que se va a hacer, sino una idea clara, un poco como lo que fue el mantra en el inicio, los 3 requisitos fundamentales. Hay que volver a replantearlo, pero con una transparencia que permita que los venezolanos, la inmensa mayoría de venezolanos descontentos con la actual situación, puedan incorporarse a buscar un nuevo camino, un camino democrático, un camino de libertad. Tengo que preguntarle, embajador, porque esta discusión sobre la continuidad o no del gobierno interino, más allá de las críticas y los señalamientos que se han hecho sobre el manejo de recursos en el exterior, va a tener un impacto directo el próximo año que, bueno, nos coloca a pocos meses probablemente una elección presidencial. Aquí lo que está planteado, lo hemos hablado con el procurador especial
designado por la Asamblea de 2015, con el presidente de ad hoc de la Junta de Petróleos de Venezuela, bueno, es probablemente la entrega de todos estos recursos a Maduro a cambio de nada, que lo coloca en una situación inmejorable, probablemente ante un proceso electoral. Y yo le pedí un comentario sobre el impacto que esto puede tener y sobre todo en materia de apoyo internacional para alcanzar el objetivo que quiere la mayoría de los venezolanos, que es una transición a la democracia en nuestro país. Lo escuchamos. Así es. Bueno, yo comenzaría señalando la enorme contradicción por eso decía del cogollito de los tres del G4, en los que argumentan que, por lo que les salen las noticias, que tienen que terminar con el interinato de Guaidó, pero no se dan cuenta que tienen que terminar con su propio interinato. Es decir, si Guaidó ha cometido errores, y los ha cometido, es parte de haber seguido la pauta de la entonces mayoría parlamentaria. Esa mayoría parlamentaria ya no existe. Y si ellos llevan la tesis de que Guaidó no debe continuar, ellos tampoco pueden continuar, porque es el mismo argumento. Lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Ahora bien, ciertamente los manejos corruptos hay que denunciarlos. No es posible que lo que se trate es quítate tú para ponerme yo. Y dentro de las acusaciones que se han hecho, por supuesto que hay que llevar hasta sus últimas consecuencias, porque ese no puede ser el gobierno del futuro, no puede ser la nueva realidad de cambiar a los generales y a los que se están enriqueciendo del país con noticias como las que tú acabas de leer, por otros que hagan lo mismo. No, se trata de una nueva dimensión ética, política, social, participativa, para darle a esa inmensa mayoría de venezolanos una visión distinta, no una cohabitación además sin ninguna contrapartida. Se está hablando que en la plataforma que en México van a llegar ahora a apoyar lo que había impedido el régimen antes, que es la ayuda humanitaria. Bueno, ayuda humanitaria, pero si se hace como se ha hecho hasta ahora, todo ese capital se va a despilfarrar. Y lo que hay que hacer es buscar un cambio de gobierno, un cambio de ruta, una nueva estrategia, y no continuar con lo que ha sido hasta ahora una especie de historia sin fin, una especie de repetición de los errores que hemos tenido en el pasado que parecieran continuarse. Hace falta incorporar plenamente a todos. Y por cierto, es un comportamiento que existe tanto en el oficialismo como en la oposición. Es decir, todo aquel que no sea incondicional lo dejan de lado. Tanto en el madurismo, si hay alguna crítica, la peor acción en contra no va tanto contra la oposición, sino contra sus ex militantes. Y lo mismo sucede en la oposición. Si no hay incondicionalidad, marginan y no permiten que otras personalidades puedan incorporarse. Es decir, lo que hay que hacer es volver a replantear las bases de un nuevo liderazgo con la experiencia positiva, ética que exige el compromiso actual, y volver a motivar a los 7 millones de venezolanos que están fuera y a los millones de venezolanos que hoy sufren una realidad que es muy distinta a la de la propaganda, que Venezuela es un país que se arregló y que no tiene problemas ni económicos ni sociales, como se dijo en la CELAC en la última reunión, que es el país que más ha crecido en América Latina. ¿Quién va a creer esa situación con la crisis enorme que hay en lo económico, en lo social, en lo institucional? Ahora, la comunidad internacional no es ajena a lo que está ocurriendo en nuestro país. Ayer, sin ir más lejos, en una entrevista con CNN en español, el expresidente Iván Duque, uno de los críticos más acérrimos del régimen de Nicolás Maduro, decía: abrirle un camino para que Maduro se afiance en el poder a través del ingreso petrolero me parece un gran error. Y es un tema, por cierto, que destaca en la carta los senadores Marco Rubio y Ted Cruz. ¿Qué puede decirnos sobre este punto en específico, embajador? Lo escuchamos. Sí, yo no puedo entender, y ese es uno de los errores que ha tenido desde el inicio los negociadores, personas todas que estimamos por su gran experiencia en el campo político, no tienen la experiencia en el campo de las negociaciones. Yo no he visto en ningún momento una acción que pueda ser favorable a un cambio de la estructura de dominación que tenemos hoy en el país. Entonces son respaldos, una vez ayudando al oficialismo en el tema de Guyana, otra vez ayudando al oficialismo en el tema de la denuncia de las sanciones, y ahora otra vez denunciando que hay que buscar aperturas para poder
llevar la ayuda humanitaria al mismo régimen que impidió la ayuda humanitaria hace algunos años pudiera entrar desde Cúcuta, desde Brasil, de Boavista o desde las Antillas Neerlandesas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es decir, parece como estar ahora solamente ayudando al oficialismo sin una contrapartida que les permite inmediatamente buscar a través de las primarias, como tú decías, no es solamente buscar un candidato electoral, es decir, es volver a barajar las cartas o volver a mover las fichas del dominó para plantear el liderazgo, la estrategia que debe llevar la oposición. Hasta ahora han fracasado. No se puede volver a continuar con más de lo mismo, sino que hay que buscar una nueva forma de y eso nos ayudará no solamente a nivel del liderazgo, de la definición de una estrategia nacional, sino también en una voz que nos permita a nosotros a nivel internacional tener la contrapartida de ese poder que tiene y no dar una serie de concesiones gratuitas sin la contrapartida de los 3 temas fundamentales que fueron el mantra: el cese de la usurpación, el gobierno de transición y unas elecciones absolutamente libres y transparentes. Eso no debe cambiar, lo que debe cambiar es la metodología que nos lleve a esos 3 objetivos. Embajador, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso, quisiera su comentario acerca de cómo está cambiando el mundo, América Latina, el impacto que esto tiene para la lucha democrática, para alcanzar el objetivo que es una transición en nuestro país. El domingo se celebra la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil. Usted fue embajador de nuestro país en esta nación, conoce perfectamente el tema. Yo le pedí un comentario. Aunque las encuestas fallaron, si no todas, casi todas, en la primera vuelta, ahora mismo se habla de una especie de empate técnico entre Luis Ignacio Lula da Silva y el actual presidente Jair Bolsonaro, el impacto que podría tener esta elección para nuestro país. Ya lo dijo la exfiscal Luisa Ortega Díaz. Lula da Silva fue fundamental en la llegada de Odebrecht a nuestro país, que una empresa que expolió también, se benefició de la corrupción en Venezuela. Ella dijo textualmente: cuando Chávez era presidente, Lula fue quien lo conectó con la empresa Odebrecht para que financiara su campaña. Y luego a Maduro a cambio le otorgó 13 contratos de obras. Esto dijo al diario ABC. Al regreso de la pausa, yo le pedí un comentario. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Quieres recuperar tu sonrisa tras la pérdida de uno o varios dientes? En Reason Group Odontología Especializada somos expertos en prótesis e implantes dentales y estamos listos para rehabilitar tu dentadura sin modificar el aspecto de tu boca. Con un equipo integral te acompañamos en el estudio y colocación de implantes o prótesis para que vuelvas a sonreír en un solo día. Estamos en Los Palos Grandes. Teléfono 0424-188-4747. En Instagram @Reason Group. Con sede en Caracas y Bogotá. Recuerda, cualquiera puede ser odontólogo, pero no cualquier odontólogo puede ser el tuyo. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, las foccatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas cumple eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios.
De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la comunidad internacional y Venezuela. Nos acompaña el embajador Milos Alcalá, y fue embajador de nuestro país ante varios destinos, incluyendo Brasil y Naciones Unidas. Y yo le dejaba una inquietud, embajador, el impacto que va a tener esta elección presidencial, esta segunda vuelta en Brasil para Venezuela, tomando en consideración, bueno, los lazos ideológicos y, según la exfiscal, incluso económicos del expresidente Lula con el régimen venezolano. Lo escuchamos. Sí, María Alejandra, quizás quisiera referirme antes a la primera parte de la pregunta, la situación del mundo. Además de la enorme crisis económica, social, política que vive Venezuela, nos enfrentamos en un mundo donde está entrando, muchos hablan de la Tercera Guerra Mundial por los efectos de la amenaza nuclear de Rusia. Ayer mismo hicieron una serie de experimentos del uso de la fuerza nuclear, que va a producir sin lugar a dudas, y está produciendo, una serie de crisis económicas, una serie de crisis financieras, y está diseñando una nueva realidad. Es decir, además de la crisis interna profunda y tremenda, tenemos sobre ella cabalgando una crisis mundial. Y lo que va a exigir de nosotros una estrategia y una claridad. En cuanto a Brasil sucede también lo mismo. Hablábamos del resquebrajamiento de los partidos en general. Y eso abarca no solamente a Lula por haber sido un presidente condenado en un juicio por corrupción, ha estado preso y la gente se olvida, es decir, la utilización de la frágil memoria mundial e inclusive de algunos de los líderes políticos que criticaron terriblemente, llamando inclusive a Lula de ladrón, hoy en día le levanta la mano para apoyarlo. Eso es una inconsecuencia terrible. Ahora, desde la perspectiva del Brasil, el Brasil está dividido en dos grandes bloques. Bolsonaro ha tenido errores, sin lugar a dudas, su forma de ser ha sido muy criticada, pero también ha habido una caricatura de Bolsonaro. Es decir, todo lo que hace Bolsonaro es la extrema derecha, es lo malo, eso en la prensa nacional y en la prensa internacional. Y él ha tenido una serie de logros, una serie de fracasos. Ahora, como venezolano, yo quiero ver la perspectiva para Venezuela. 800.000 venezolanos han sido quizás el país que mejor ha acogido este drama que tenemos de 7 millones de venezolanos, ha sido el Brasil. Quizás por su inmensidad, la posibilidad de llevar desde Boavista, desde la frontera de Roraima, hacia el resto del país con la operación acogida, ha permitido darle un estatus legal que muy pocos países facilitan, como ha sido el caso de Brasil. Eso significa solidaridad. Eso significa que Bolsonaro ha ayudado a los venezolanos en esta situación y ha sido muy crítico, evidentemente, por las razones que generan esa crisis. Ahora, el señor Lula, a pesar, además de todos los errores, ha sido un feroz crítico de toda esa solución. Él no habla de la situación de los refugiados. Él trata de hablar del pasado, de lo que él hizo en el Nordeste, pero no habla ni del presente ni del futuro en su campaña, porque hay una serie de contradicciones. Por otra parte, ha atacado ferozmente a toda esa alternativa que ha hecho de una manera muy correcta María Teresa Velandria, la embajadora de Guaidó. Entonces ha salido en plena campaña a atacarla. Ella ha estado evidentemente en búsqueda de dar su aporte dentro de lo que puede, por las limitaciones que el oficialismo le ha negado, pero entonces ya se ve un Lula que va a arremeter contra toda esta operación acogida. ¿Cómo van a quedar esos 800.000 venezolanos? Si es que Lula llega y si realmente ha atacado inclusive a Guaidó y ha dicho que si él llega a la presidencia. Entonces tenemos que tampoco es la solución, porque hemos visto la situación de Petro. Tanto se ha hablado de que iba a mejorar inmediatamente la relación económica, comercial, y ¿qué ha pasado desde que Petro ha llegado al poder? No ha habido ese cambio. ¿Por qué? Porque la crisis económica, política interna del país, en la forma en que está, es difícil sencillamente por un decreto desde Bogotá o desde Brasilia cambiar la situación. Lo que hay que hacer es una estrategia que nos permita unir a todos los venezolanos, a todos.
en la búsqueda de eso que fue una tierra de asilo, de eso que fue un modelo visto y aplaudido en América Latina, el Caribe y en el mundo para ser un país de esperanza, no de desesperanza. Embajador, usted menciona un tema y es la posición del expresidente Lula da Silva con relación al régimen venezolano. Él reconoce a Maduro, no reconoce a Guaidó. Si gana la presidencia va a mantener esa política ya desde el gobierno, y esto de cara a un proceso, insisto, electoral en 2024, sino antes en nuestro país, el impacto que esto tendría para la lucha democrática en Venezuela. De hecho, el actual presidente Jair Bolsonaro le ha recriminado públicamente y durante los debates su posición poco clara frente a regímenes como el de Nicaragua. Lo escuchamos. Sí, efectivamente, Bolsonaro ha llevado, como muchos otros demócratas de América Latina, ven con profunda preocupación el hecho de la exportación del modelo bolivariano. En la primera década del siglo XXI, muchos aplaudían Lula, Kirchner, Correa, Evo Morales, Ortega. Era la revolución bolivariana en expansión, financiando las revoluciones en América Latina. Pero pronto se dio cuenta de lo que tú señalabas, la corrupción, la ineptitud, esa visión autoritaria, totalitaria. Y hoy, en la segunda década del siglo XXI, vemos cómo dirigentes dentro de ese péndulo que han regresado de izquierda se cuidan mucho de no identificarse con el modelo venezolano, el modelo bolivariano. Entonces vemos la cautela que tiene el presidente Boric en Chile, de no identificarse y criticar la situación de derechos humanos. Vemos también la del presidente argentino, que establece una separación con Venezuela. Vemos la situación de Petro, ¿por qué? Porque el tema de ese modelo bolivariano, nicaragüense, cubano, no es un modelo de esperanza, sino un modelo que muestra las peores grietas del totalitarismo. Y entonces, claro, dentro de esa situación, aún los aliados incondicionales como Lula en el pasado tratan de desvincularse, pero en el fondo es como la historia del alacrán. Muy difícil cambiar su forma de ser. La forma de ellos de llegar será el Foro de San Pablo, serán los aliados, será repetirlo con mayor, cautela. Pero no hay duda alguna de que hay una tendencia, en el caso de Lula, que espero que el hecho de la alianza que le han dado algunos factores, como el mismo vicepresidente Alckmin, que era uno de los grandes contradictores de Lula, pueda en alguna forma remediar que no vayan por esa vía. Pero es una interrogante. Y dentro de ese interrogante, países con una posición muy clara quieren alejar a Brasil de seguir el modelo de Lula 1, para que Brasil continúe siendo un país con una visión pluralista, en donde todos los brasileños tengan una opción de votar a favor o en contra sin necesidad de radicalizar un modelo totalitario. Embajador Milos Alcalay, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Como siempre, un gusto conversar con usted acerca del tema que nos ocupa. Tiene que ver con la comunidad internacional y Venezuela, y también con las primarias de la plataforma unitaria. Al regreso, venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. ¿Quieres volver a sonreír sin miedo? En Reason Group Odontología Especializada, con un tratamiento integral, te ayudaremos a tener una boca sana y funcional. Somos expertos en todas las especialidades odontológicas: cirugía, ortodoncia, implantes, diseño de sonrisa y mucho más. Estamos en Los Palos Grandes. Teléfono 0424-188-4747. En Instagram, @Reason Group. Con sede en Caracas y Bogotá. Recuerda,
Cualquiera puede ser odontólogo, pero no cualquier odontólogo puede ser el tuyo. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.be. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a hablar de su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación por los 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del panorama político de nuestro país, el papel de la comunidad internacional. Nos acompaña a partir de esta hora el profesor Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. Profesor, como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, gracias a ti y buenos días para tu audiencia y tu equipo de trabajo. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa. Yo iniciaría a partir de esta iniciativa que consiste en recoger firmas para pedir primarias ya en Venezuela. Ustedes han dicho ya está bueno de retrasos. Le pediría un primer comentario, tomando en consideración, entre otras cosas, la preocupación que han expresado algunas organizaciones políticas convencidas de que hay factores que no quieren hacer primarias en nuestro país. Lo escuchamos. Y bueno, el petitorio que está circulando por allí es una iniciativa de una plataforma de sociedad civil que se llama Creemos Alianza Ciudadana, que efectivamente nosotros apoyamos desde el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno, ¿no? Pero la iniciativa parte básicamente de Creemos Alianza Ciudadana. Y bueno, y básicamente ¿por qué? Porque lo que se ha encontrado es que la gran mayoría de la gente, aquellos que quieren un cambio político que representa un 70% del país, quieren participar de alguna manera en las decisiones que tienen que ver con ese cambio político, incluida la escogencia de un liderazgo que pueda unir a todo el país. Entonces parece que la primaria es una vía, digamos, adecuada en este momento y es lo que la gente reclama para poder definir ese liderazgo. La gente hoy en día pareciera no estar, digamos, inclinada a apoyar una decisión que se toma entre unos pocos, una decisión que se toma en una negociación entre partidos, sino que la gente quiere participar en ese proceso. Y bueno, el proceso de alguna manera se ha anunciado, la plataforma unitaria ha hablado de él, ha anunciado un reglamento que dentro de lo que cabe, yo diría que está bastante bien, como todo en la vida se puede mejorar, pero digamos que el reglamento cumple con las expectativas de la mayoría de la gente y toca, bueno, arrancar ese proceso, ¿no? Para lo cual entiendo que falta el nombramiento de una comisión
que organice ese proceso y a partir de allí, pues, generar el cronograma, digamos, de actividades de esa comisión para poder hacer realidad esto. Ya hay inclusive una fecha tentativa, por lo menos un periodo tentativo en el cual debe realizarse esa primaria, que es el primer semestre del año que viene. La primaria, sin lugar a dudas, es algo que interesa y que, por supuesto, apoyan a aquellas personas que sienten que tienen alguna posibilidad de ganarlas, o aquellos que, digámoslo así, aquellos liderazgos que, desprendidos de sus intereses personales, que no son la mayoría, entienden que la primaria es una necesidad, y aunque a lo mejor no estén en este momento, digamos, bien posicionados para ganarla, bueno, apuestan a que lo van a poder hacer, o apuestan a que sea cual sea el resultado, es lo que al final termina fortaleciendo a todo el sector democrático del país. Creo que esa es la actitud responsable. Después, por otro lado, hay algunas personas, algunos partidos, algunos, digamos, aspirantes a ser el candidato de la unidad en la oposición, a quienes no le interesa la primaria, en unos casos, digamos que por razones legítimas, alegando algunas, argumentando algunas razones que, bueno, que pueden ser válidas, como el gobierno no va a permitir las primarias, o el gobierno va a adelantar las elecciones y no va a haber tiempo de hacer las primarias, y algunas otras que, digamos, que hasta cierto punto son temores comprensibles, ¿no? Aunque no creo que justifiquen el no hacerlas. Y por el otro lado hay quienes, con un cálculo más egoísta, más individual, no quieren la primaria, o por lo menos no la quieren por ahora porque no están posicionados para ganarla, o porque quieren llegar a esa candidatura por otra vía, o no quieren que esa primaria les impida lanzarse fuera de ella, porque sería muy mal visto si hay una primaria y pretenden lanzarse de todas para tratar de ganar, aunque eso implique la división de los votos. Y por supuesto hay unos actores que se etiquetan como oposición, que no lo son, que están jugando al juego del gobierno, y lo que buscan básicamente es la división de la oposición. Entonces ese es el debate que se está dando. Yo hoy en día creo que la primaria sí va a suceder. Creo que no está libre de los riesgos que algunos temen, de que el gobierno trate de bloquearla, que persiga a los miembros de la comisión electoral, de la comisión de primaria, que trate de bloquearla por todos los medios, porque la primaria es un gran dolor de cabeza para el gobierno, porque va a significar la movilización de varios millones de personas y va a significar el final de su estrategia, que implica dividir el voto opositor para poder ganar la presidencial, que en principio debe ser en 2024. Y por el otro lado, también va a disminuir de manera muy importante los niveles de abstención si hay una candidatura unitaria, porque genera expectativas de que se puede ganar, y eso al final del día para el gobierno es un gran problema. Y creo que justamente por ser un gran problema para el gobierno es que deberíamos estar centrados en tratar de materializar. Ahora, tengo que preguntarle, profesor, en principio, confirmar si usted lo han nominado, lo han propuesto para conformar esta comisión electoral de cara a las primarias. Eso, en primer lugar, saber si el Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello finalmente va a jugar algún papel en este proceso interno de la plataforma unitaria. Lo escuchamos. Bueno, hay algunos, digamos, líderes, jefes de partido que me han consultado sobre mi disposición en lo personal a participar en la organización de la primaria. Mi respuesta la he dado varias veces y no tiene nada, digamos, que no se pueda decir, ha sido: depende de las condiciones y de las reglas de juego. Si estoy de acuerdo con las condiciones de las reglas de juego que se establecen de cara a la primaria, puedo de alguna manera colaborar y ayudar dentro de mis posibilidades a que esta primaria salga adelante. Pero si no estoy de acuerdo con las reglas de juego, porque considere, por ejemplo, que son discriminatorias, que no le permiten participar a todo el que quiera participar como aspirante en la primaria, o cosas de esta naturaleza, pues sencillamente yo no preferiría no estar allí y no prestaría mi nombre para estar en esa comisión. En relación al centro, el centro
tiene una experiencia importante en temas electorales, ha sido materia de estudio, inclusive nosotros introdujimos en la Asamblea del 2016, la Asamblea Nacional escogida en el 2015, un proyecto de ley de modificación de la Ley Orgánica de Procesos Electorales y la Ley Orgánica del Poder Electoral, que bueno, por razones que todos conocemos, no terminó de materializarse, sencillamente porque bueno, la Asamblea no tuvo la oportunidad de sacar nuevas leyes y los intentos que hizo pues fueron frustrados por el Ejecutivo. Pero al final del día sí creo que hay un conocimiento allí acumulado, hay una cantidad de elementos, inclusive relaciones con organizaciones de la sociedad civil en diferentes partes del país, que pueden implicar una contribución, digamos, importante para lo que es la organización de estas primarias. Así que allí dispuesto a ayudar independientemente de que yo tenga alguna relación o forme parte de una comisión de organización de las primarias o no, que esa es una decisión de los partidos que lo están discutiendo, y creo que creo que eso es lo que hay que privilegiar allí. Pero independientemente de que nosotros estemos o no conocimiento desde la experiencia que tenemos. Encuestadora Consultores 21 publicó un estudio de opinión. Ellos aseguran, realizado en el mes de junio, de millones de personas, dijo el director de la firma, Saúl Cabrera. ¿Cómo lo ve usted? ¿Es un número? Yo, conozco bien a Saúl Cabrera, lo respeto, creo que Consultores 21 es una encuesta se haga la pregunta, las respuestas que vamos a tener van a depender mucho de cómo se haga la pregunta. También del mes de junio, que presentamos en julio, y ahora estamos bastante más elevados. Yo diría que en el caso de la oposición, tienen disposición inicial a participar en la primaria. Diría que casi el 100%. Claro, la oposición, y esto hay que tenerlo claro, los que se autodefienden. Por otro lado, nosotros tenemos quienes dicen ser independientes, no 50% para participar en la primaria, 52% si la memoria no me falla. Bueno, esto es no correcta, todo el mundo dice que va a participar. Llegado el momento, unos 4% de los que se autodefinen como opositores, que es un 90%, más o menos 90, 95%, lo bajo a la mitad, pues digamos que hay un 50% de los opositores que reducimos ese número a la mitad, ese 50%, pues tenemos 25% de ese grupo que representa en el total del país casi la mitad, con 40% de aproximación a nivel nacional, o sea, a nivel de todo el electorado. Puede estar más o menos en 20%, alrededor de unos 4 millones de personas solamente dentro del país. Y a eso le agregamos el voto en una cifra exagerada, inclusive si se hacen las cosas muy bien, eso podría duplicarse y podría haber 1 millón adicional, con lo cual yo creo que, y con votos solamente internos, podríamos estar alrededor de unos 4 millones de personas, algo menos, bueno, de las reglas de juego. Si las reglas de juego no le permiten al candidato que en principio yo apoyo participar, pues seguramente finales no me permiten votar porque no estoy registrado como votante en el exterior, pues evidentemente, aunque tenga muchas ganas, no voy a poder participar porque no me lo van a permitir. Entonces yo creo que es importante tener reglas que permitan la mayor participación posible para darle la mayor legitimación, porque al final del día lo que estamos es restándole votantes al proceso de primaria y por supuesto reduciendo la legitimidad de este proceso. Tengo que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a una de las condiciones fundamentales que seguramente van a definir la participación, los índices de participación en esta iniciativa, si se realiza, y es la participación del Consejo Nacional Electoral, el papel del ente comicial actual, el que tenemos. Ustedes han al gobierno interino en términos del reconocimiento de Nicolás Maduro y el posible acceso del régimen venezolano a los recursos del exterior, una fuente de financiamiento que no es menor de cara a un proceso electoral. Sandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología o Venezuela, construyendo el futuro.
Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura y Produzca es la compañía de cual protección tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del panorama político de nuestro país, que pasa por la situación de la comunidad internacional, la posición en relación a Venezuela, también la celebración de primarias entre los factores que hacen vida en la plataforma unitaria. Nos acompaña alguien que conoce perfectamente estos temas. Benigno Alarcón es director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. Yo le he dejado un par de inquietudes, profesor, al cierre. Una tiene que ver con el papel del Consejo Nacional Electoral de cara a este proceso interno de los factores de la unidad, bueno, que va a tener un peso específico. Ustedes se han pronunciado al respecto, le pediría un comentario. Y en segundo lugar, ¿qué impacto puede tener la continuidad o no del gobierno interino en materia de reconocimiento de Nicolás Maduro, el acceso a recursos en el exterior de cara a unas eventuales elecciones presidenciales en nuestro país? Lo escuchamos. Bueno, a ver, en relación a la participación del Consejo Nacional Electoral, dentro de la oposición lo que entendemos, bueno, y creo que es así porque hemos tenido oportunidad de hablar con varios de los decisores, el tipo de participación del Consejo Nacional Electoral que se está dispuesto a permitir es una participación, digamos, auxiliar de la Comisión de Organización de Primarias. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ayudar a la Comisión de Organización de las Primarias en aquellas cosas donde se necesita ayuda logística o ayuda de otra naturaleza. Por ejemplo, si se decide utilizar las máquinas, bueno, pues entonces que el CNE ponga las máquinas. Si se decide, si no están los espacios definidos donde va a ser esa elección, pues que el CNE ayude con la apertura de escuelas o de otros centros donde normalmente se hace la elección. Si hay temas que tienen que ver con el uso del registro electoral vigente, pues permitirle, darle a la Comisión Electoral el acceso a la información necesaria para poder manejar el proceso electoral con el registro electoral que existe. Si se va a permitir, por ejemplo, si se va a demandar, que debería ser una demanda importante, la apertura del registro para que otras personas puedan registrarse y participar tanto en la primaria como en la presidencial, bueno, tener la colaboración del Consejo Nacional Electoral para que eso se permita. Bueno, y este tipo de cosas. El problema básicamente es que al quitarle al Consejo Nacional Electoral la rectoría del proceso de primaria y colocarle ciertas condiciones, bueno, un tema esencial, por ejemplo, es el que tiene que ver con la identidad de los votantes. El Consejo Nacional Electoral no podría tener acceso a la identidad de quienes votan en el proceso, porque obviamente quien vota en el proceso se presume como opositor. Y decir que el CNE va a tener acceso a la identidad de los votantes haría que mucha gente se inhibiera. Mi impresión, y eso es una, digamos, si se quiere, un prejuicio personal, yo no creo que el Consejo Nacional Electoral tenga interés alguno en ayudar a la oposición a organizar una primaria bajo condiciones que el CNE no controla. Lo podría tener bajo condiciones que controla, porque eso de alguna manera le permite al gobierno participar en la elección de su adversario, ¿no? Porque, por ejemplo, si el CNE dice, bueno, los inhabilitados no pueden participar en la primaria, pues el gobierno se sacó de encima algunos nombres importantes que pueden significar un dolor de cabeza en la elección presidencial. Si el CNE dice los votantes y los venezolanos en el exterior no pueden votar,
Entonces, bueno, en alguna medida el gobierno le saca entre 500,000 y 1 millón de votos por lo menos a la primaria, con lo cual le quita legitimidad a la primaria. Pero si el CNE no tiene control sobre ninguna de estas condiciones, yo veo difícil que el CNE acepte participar. Sé que hay una consulta que se va a pasar en algún momento, si no, ya no se hizo, al Consejo Nacional Electoral para decirle si ellos estarían dispuestos a participar bajo tales y cuales condiciones, y mi impresión es que, planteado en esos términos, que es lo que ha sido discutido dentro de la oposición, la respuesta va a ser negativa o sencillamente no van a dar respuesta, lo que equivale a una respuesta negativa, ¿no? O sea, en asuntos administrativos, en asuntos de Estado, el no dar respuesta implica una respuesta negativa. Y creo que eso es lo que va a pasar aquí. Yo veo difícil que el CNE bajo esas condiciones esté dispuesto a participar. Pero si estuviera a disposición a participar bajo la rectoría de una comisión de primaria, bueno, yo creo que habría que considerar las ventajas y desventajas que puede tener la participación del CNE, aunque yo soy de los que pienso que en la medida que la gente vea un involucramiento importante del CNE en la primaria, muchos van a tener mayores reservas para votar en ese proceso, lo cual tiene también, digamos, sus desventajas allí que hay que tenerlas en cuenta. En relación al gobierno interino, a ver, yo creo que hay varios asuntos allí que corren alrededor del tema del gobierno interino. En primer lugar, yo creo que algunos aspirantes a la elección sienten, no estoy muy seguro que ese temor esté justificado, pero sienten de alguna manera que el que alguien ocupe el gobierno interino le da una ventaja en la primaria, por distintas razones, empezando por el simple hecho de que ser nominado como presidente interino de alguna manera lo hace mucho más visible que otras personas que no tienen ese cargo, ¿no? El otro temor que seguramente existe entre aspirantes en la oposición es qué acceso tiene el gobierno interino a recursos que pudiera utilizar a su favor en el caso de una primaria. Y yo creo que, bueno, que estos pueden ser temores válidos. Yo creo que para quienes aspiran a correr en una primaria y a ser el candidato unitario, bueno, pueden ser temores que pueden tener algún nivel de justificación. Pero la realidad del asunto es que yo creo que a la oposición, el gobierno interino hoy, bajo las circunstancias actuales, lo beneficia más que lo perjudica. ¿Por qué? Bueno, porque mientras el gobierno interino exista, hay recursos que no pueden ser accesados por el gobierno nacional, lo cual de alguna manera reduce los recursos que puede utilizar de cara a una elección o que puede utilizar para, digamos, para otros fines. Por el otro lado, el mantener el gobierno interino genera una interlocución directa de otros gobiernos que apoyan a la oposición venezolana a través de un canal que está claramente establecido. Y yo creo, por el otro lado, que el eliminar, por decirlo así, la figura del gobierno interino se va a traducir en más perjuicios para la oposición que en beneficio, independientemente de que el gobierno interino no tenga control sobre el territorio ni control sobre las instituciones para efectivamente gobernar. Pero creo que en alguna medida le genera problemas al gobierno y limita muchas de las cosas que el gobierno puede hacer, lo cual en la misma medida fortalece a la oposición. Entonces yo creo que ese es un tema que hay que pensar. Y perdón que lo interrumpa, al final es una discusión que está absolutamente abierta, pero que va a ser fundamental de cara a cualquier cambio en nuestro país, incluso de cara a las primarias o una elección presidencial. Lamentablemente se nos ha agotado el tiempo. Yo le agradezco al profesor Benigno Alarcón por atendernos, acompañarnos como siempre en la mañana de hoy. Nosotros nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo. Los dejamos por todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela y Reason Group, Odontología Especializada, presentaron. RCR presentó